¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital y este es su programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a todos los amigos. De verdad, qué bonito es sentir que día a día la comunidad de Reactivemos la Odontología alrededor del mundo ya crece, de verdad, tanto a nivel sudamericano, en el continente, en Europa, en Perú. Gracias a los amigos de Cajamarca, Cusco, Arequipa, Ica. Gracias, realmente, qué bonito sentir ese cariño. A los amigos de San Juan del Urigancho, un gran saludo para ustedes. Ya estaremos compartiendo muy pronto vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a estar con ustedes, de todas maneras vamos a estar con ustedes, así que ahí nos vemos. El día de hoy tenemos un súper programa. Vamos a estar conversando con el doctor Jacques Escobedo, desde Trujillo, especialista en rehabilitación oral. Vamos a estar conversando en la rehabilitación oral en pacientes con trastornos temporomandibulares. ¿Qué tal tema? Con el doctor Eduardo Pacheco, especialista en implantología oral, elevación sinusal, ¿cuándo y por qué está indicada? ¿Qué tales temas tenemos? Quiero agradecer muy especialmente realmente a nuestros auspiciadores, ¿no? A la Asociación de la Bienaventuranza. Lleva alegría, brinda una vida digna a quienes más lo necesitan. Todo lo que usted pueda donar será bienvenido. Puede llevarlo a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima o puede llamar al 971-321-142. 971-321-142. Al colectivo dice, colectivo Fantasma, dedicado a las habilidades blandas, necesitan taller de teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos solo por el WhatsApp 995-6787-92. A Sofía Fashion Store, viste a la bota. Renueva tu estilo con diseños únicos, sentidos rápidos, estés donde estés. Chequea su página de Sofía Fashion Store, realmente unas cosas bien bonitas. Puedes llamarlos 935-726-803. 935-726-803. Me dicen que tienen una super oferta esta semana por 28 de julio, así que comuníquense con ellos por el WhatsApp también. Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254. Diseño de sonrisas, prótesis y más. Saca tu cita. Y como siempre, reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. ¡Vámonos a la pausa! No hay pausa. Dice el señor director que no hay pausa, que nos vamos de frente con el doctor Jacques Escobedo. Doctor Jacques Escobedo, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación, doctor Yuri. Y bueno, es importante siempre hablar y conversar acerca de los temas que son muy pertinentes, son del día a día, y pues aquí estoy, ¿no?, para hacerlo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. El doctor Jacques Escobedo está en Trujillo. Él es especialista en rehabilitación oral y vamos a estar conversando de la rehabilitación oral en pacientes con trastornos temporomandibulares. Doctor, quiero darle la bienvenida y agradecerle por estar en el programa. Muchas gracias. No, gracias a usted, como le vuelvo a recalcar, doctor. Y bueno, siempre es importante tener este tipo de conversaciones para poder dar detalles del manejo de este tipo de pacientes y que realmente se dé realce a este tipo de tratamientos, porque este tipo de pacientes exactamente todos los días acuden a mi práctica privada, ¿no? Doctor, para que más o menos el público más o menos entienda, porque en nuestro programa no solamente lo ve cirujano dentista, sino lo ve público en general. Cuando decimos pacientes con trastornos temporomandibulares, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, como nosotros bien sabemos, el desarrollo del cuerpo humano pues es integral, ¿no? Y si nosotros nos dirigimos a nuestros pacientes, siempre es importante que ellos sepan que el proceso o todo nuestro proceso de nuestro organismo empieza por la alimentación. Entonces, el sistema estomatognático a partir de la cavidad oral empieza con la trituración de los alimentos, y cuando se pierde la función por ciertos o por muchos factores, hay, por ejemplo, dolor para el proceso de masticación, o a veces, por ejemplo, cuando están masticando ciertas cosas duras, o a veces, por ejemplo, consumen chicles, hay dolor en la carita,
se cansa la carita. Entonces, este tipo de problemas nosotros lo llevamos y lo identificamos dentro del patrón de los trastornos temporomandibulares, ¿no? Esto es para que el Ah, paciente más o menos entienda frente a qué condición clínica se encuentra. o sea, por ejemplo, doctor, si yo soy un paciente común y corriente y estoy comiendo y me empieza a doler por acá, ¿no? O por acá, o por acá, ¿yo qué es lo que primero que tengo que hacer? Tengo que ir a un cirujano dentista general para que me pueda hacer un diagnóstico inicial para luego poder ir a un especialista, a ver más o menos así. Claro, lo que pasa es que la medicina es muy extensa, o sea, hay muchos pacientes que primero de ir a un odontólogo, exactamente por este tema, porque ellos lo relacionan mucho con la otitis, con problemas El oído. a nivel del oído, van a los otorrinos. Pero los otorrinos hacen, en muchos casos, hacen interconsulta con los odontólogos, con nosotros, y nosotros ya, porque tenemos la capacidad de poder diagnosticar ese tipo de alteraciones, damos una ayuda complementaria a lo que también el otorrino especialista está llevando como caso, ¿no? Está desarrollando el caso. Entonces, los pacientes cuando generen este tipo de problemas, por ejemplo, una fatiga, que se cansan, un dolor a nivel del oído, dolores en la sien, por ejemplo, a veces van al neurólogo viendo que son problemas Claro. cefaleas, exactamente, ¿no? Pero tienen que también conocer y saber que también nosotros hasta cierto punto tenemos la capacidad de poder ayudarlos. Excelente, excelente, doctor. Lo que han empezado a entrar varias preguntas con respecto, como usted ha dicho, dolor de cabeza, cefalea, han empezado a entrar un montón Claro, de preguntas. Lo que dice el doctor es muy importante, queridos amigos. O sea, eh, uno empieza con los dolores, pues, hasta de cuello, de hombros, de la parte de atrás, de la exactamente, cara. Y entonces, como nos dice el doctor, lo primero que tenemos que buscar es un diagnóstico, ¿no? Muchas veces exactamente. pensamos de frente voy al otorrino. No, vamos Ujú, esto, vamos cambiando ese chip que es importante. Tenemos que mirar nuestra salud bucal, nuestra salud de la boca, nuestros dientes, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que a veces tenemos, terminamos acá a la altura del oído, del cuello, de la cabeza o de la carita, son causados por una articulación que hay acá, ¿no? Entonces, es por eso que yo siempre le digo, vaya a su cirujano, dentista, de su preferencia, esté donde esté, vaya a su cirujano, dentista de su preferencia, y él lo va a hacer, va a poder hacer esto, un diagnóstico inicial, va a poder derivarlo, y de esa manera usted va a preservar su salud y también va a cuidar su bolsillo, pues es importante. exacto. Exactamente. Yo también creo, doctor, bueno, entrando a este tema es que es importante nosotros también como profesionales dar a conocer que la medicina es complementaria, existe el trabajo multidisciplinario, ¿no? Nosotros como odontólogos, bueno, en mi caso soy especialista en rehabilitación oral, tengo cursos de posgrado a nivel de manejo de trastornos temporomandibulares, pero también tenemos nuestras limitaciones, nuestras limitantes, ¿no? Es por eso, en muchos casos, de acuerdo al diagnóstico del paciente con trastorno temporomandibular, lo manejamos con el área de psicología, con neurología, cuando ya ahondamos a un problema ya más crónico como la fibromialgia. Por ejemplo, si el paciente tiene algún trastorno psicológico, ya lo manejamos con algún especialista en psicología, en neurología. Es por eso la importancia de este tema, porque realmente abarca desde el problema sistémico conductual del paciente hasta nosotros qué tipo de materiales, nuestro procedimiento protésico que vamos a realizar según sea el caso clínico. Doctor, ¿y cuáles son? Bueno, imaginémonos que ya fue donde el cirujano general, el cirujano dentista general, y lo derivó al consultorio del doctor Jack Escobedo. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Cómo Perfecto. empezamos el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico inicial, el primer diagnóstico? Coméntenos. Claro, lo primero que yo siempre recalco es cómo llega el paciente en base a su personalidad. ¿Por qué? Es muy distinto tratar a un paciente con un problema de un dolor de cabeza, una cefalea, un dolor a nivel del oído, cansancio en los maceteros, eh, un paciente relajado, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la evidencia científica que refiere.
según la última actualización en diagnóstico de los trastornos temporomandibulares, que es más complicado tratar un paciente con una personalidad o con un estrés crónico a un paciente relajado. Entonces, primero tengo que tomar conciencia con quién estoy tratando y también el paciente tiene que tener conciencia que parte del tratamiento va a estar influenciado por el mismo paciente. Entonces, después de desarrollar y conocer frente a qué tipo de paciente voy, dígame. Qué interesante lo que nos está contando, qué interesante. Claro, es que lo que pasa es que los trastornos temporomandibulares, dentro de su diagnóstico, hay un diagnóstico estructural y hay un diagnóstico en base a la parte psicológica, lo que se maneja los axis 1 y axis 2, ya que son cosas más técnicas, ¿no? Pero nosotros llevándolo a la clínica, primero yo conozco a mi paciente para ver cómo lo clasifico y ver también si necesito la ayuda de un psicólogo o un neurólogo, ¿no? Y después ya veo el tema estructural con el diagnóstico extraoral, intraoral, ¿no? Ok, Exactamente. Ese planeamiento, usted primeramente el doctor nos está contando que empieza por lo neurológico, por lo psicológico, Psicológico. va derivando, va descartando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que existen, dentro del manejo clínico, como le voy a repetir, esto es integral. Y nosotros tenemos que tener, yo siempre le digo a los pacientes, tienen que ser open mind, o sea, mente abierta. ¿Para qué? Para que ellos nos entiendan y nosotros entenderlos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aplicamos la rehabilitación oral, nosotros en este caso, en este tipo, es más, en todos los tratamientos, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay rehabilitaciones orales que el paciente ha ido por diferentes lugares y, bueno, por diferentes motivos no han llegado a resolver sus problemas, pero también ya vienen con una personalidad o con un nivel de desconfianza total, ¿no? Entonces, nosotros primero tenemos que trabajar en la parte psicológica y después ya poco a poco que vayan conociéndonos, que vayan viendo nuestro trabajo, ir pues demostrando las capacidades que podemos hacer para poder ayudarlos, ¿no? Excelente ese planteamiento, doctora. Va de menos a más. Yo creo que es lo ideal. Sí, una vez que ya logró, o sea, ya va descartando, pasa ya a lo estructural. Ahí toma algún tipo de imágenes, algo para ir haciendo el diagnóstico. Eso es una buena pregunta y es algo que me preguntan, bueno, le comento también, este tipo de paciente, bueno, este tema me emociona, ya muchos años que voy leyendo, voy capacitándome, voy indagando, ¿no? Ahora, el manejo clínico, como yo le voy a decir, el diagnóstico tiene que ser siempre preciso, ¿no? Existe lo que son, lo que son los diagnósticos, los criterios de diagnóstico, que refieren que nosotros podremos hacer primero un diagnóstico a nivel de examen clínico, a nivel de cuestionarios, y tratar de resolver el caso, ¿no? Pero siempre lo ideal es tomar una radiografía panorámica, una radiografía de ATM, para de alguna u otra manera tener cierto criterio. Pero si después de hacer un diagnóstico primario, por así decirlo, y el paciente sigue con la sintomatología, no le hemos ayudado con el problema, ya podríamos tomar una tomografía para hacer un análisis, por ejemplo, estructural, y de repente si nosotros por ahí clínicamente tenemos una idea que el paciente puede tener una sinovitis, una capsulitis, un problema ya de estructuras blandas, una resonancia magnética, para que nosotros ya tengamos un diagnóstico más exacto. Qué interesante, doctora. Bueno, ahora, permítame hacer alguna pregunta del público que nos hace llegar sus preguntas. Por favor. Doctor, buenas noches. ¿Y cuál sería el dolor, el síntoma, ¿no? Principal para que yo asista al cirujano dentista o al otorrino? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, este es un tema bien, científicamente no está tan bien, ¿por qué? No está bien definido, ¿por qué? Porque el oído, las estructuras del conducto auditivo está muy cercano a la articulación temporomandibular, pero
hay que diferenciar algo. En el caso de los trastornos temporomandibulares, aparte del dolor de oído, también nosotros generamos un dolor a nivel de músculos temporales, músculos maceteros, a nivel de cuello, tenemos problemas de repente también oclusales. Entonces, ese puede generar el diagnóstico diferencial, ¿no? Una vez que el otorrino ha hecho una diferenciación clínica y ha transmitido hacia nosotros, nosotros ya vemos que desde el punto de vista del profesional, del médico otorrino, ya ellos han dado su diagnóstico diferencial y que esto va más allá y está relacionado a los trastornos temporomandibulares. Ahora, si el paciente ve que solo es el dolor a nivel del conducto auditivo, a nivel del oído, yo sí sugeriría que primero vayan al otorrino. Pero si en complemento a esto, por ejemplo, el paciente al masticar se le fatiga los músculos, tiene un cansancio, de repente siente que las mañanas al despertar un poco de pesadez a nivel de la carita, un dolor de cuello, eso ya más lo relaciono a un trastorno temporomandibular. Excelente, doctor. Excelente. Mire, justo mire, esta pregunta, doctor, buenas noches, bueno, estaba comiendo, terminé de comer, dice, descansé y en un momento dado sentí un tirón acá, que me tiró y me quedé con un calambre bajo el... Ya, eso a nivel de los digástricos. Claro. No, es a nivel del digástrico más o menos. Normalmente esto se genera, ¿no? Lo bueno y lo importante, y hay ciertas cosas que hay que tener en claro, que el organismo, el cuerpo humano es muy adaptativo. Entonces, también existe evidencia científica actualizada, los cuales refieren que esta patología también es adaptativa. No hay que olvidar que el cuerpo humano tiene... Interesante. Claro, hay 3 procesos, dentro de lo ideal, de lo adaptativo y lo patológico. El 97% de las personas estamos en proceso adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un trastorno temporomandibular, pero está ahí durmiendo. En el 3 o 4... Exactamente. En porcentaje mínimo existen pacientes pues que lamentablemente pasan a lo patológico y es en ellos en quienes vamos a tener que trabajar en base a todas las medidas respectivas, ¿no? Importante. Estimados amigos, estamos conversando con el doctor Jacques Escobedo, estamos hablando de los dolores temporomandibulares, de los trastornos, ¿no? Que muchas veces, como él nos refiere, como él nos comenta, hay muchos de esos trastornos, dolores, molestias, no están muy bien descritos y eso muchas veces causa que eso sea maltratado o se agrave, ¿no? Porque normalmente si se siente dolor de la cabeza, va al doctor, va al médico y no hay un buen seguimiento, no hay un buen tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de conversar y que usted más o menos se eduque, se entere y empiece a ver los descartes? De repente primero voy al cirujano dentista para ver cómo están mis piezas dentales, porque esa también es una causa, ¿no? Todavía no hemos conversado con el doctor, ojalá que nos dé tiempo para conversar de las causas, ¿no? Porque las causas este tema, como lo dice el doctor, es un tema muy, pero muy rico, muy bonito, realmente, que la gente tiene que estar enterada. Entonces, ahora, estamos entrando más o menos en el diagnóstico, y entonces el doctor nos está diciendo que muchas veces hay que hacer imágenes, radiografías, de repente hasta modelos de estudio, entonces hay que escuchar qué nos dice para aprender, para luego pasar al tratamiento, doctor. Claro, o sea, lo más importante en toda patología, en toda enfermedad, como son los trastornos, es el diagnóstico. Y a partir del diagnóstico nosotros ya tenemos una certeza de frente a qué patología nos estamos enfrentando y tomar decisiones clínicas adecuadas, ¿no? Lo que son los protocolos clínicos, ¿no? Para lo cual nosotros pues nos tenemos que preparar día a día, tenemos que tener lectura constante. Ahora, yendo al tema, dentro de las características clínicas existen factores que se tienen que unir para que aparezca la patología. Entre ellos hay unos factores que ya lo han clasificado científicamente y eso está comprobado en muchos estudios de investigación. Tenemos factores predisponentes, factores desencadenantes y factores iniciadores. Y dentro de estos... Perdón, exactamente. Y dentro de estos factores es el estrés en un 70%, el cual genera
que inicie esta enfermedad. Es por eso que dentro del diagnóstico, del criterio de diagnóstico de los trastornos temporomandibulares, el cual se usa para la parte clínica como para las investigaciones actualmente, se lo divide en dos axis, axis 1 y axis 2. El axis 1 es para evaluar, creo que estoy repitiendo esto, es para evaluar toda la parte estructural, y el axis 2 es para evaluar la parte psicológica del paciente, ¿no? Y una vez que se en relación a los dos, ¡blum!, sale la patología. Excelente, doctor. Excelente. Hay colegas que les está aclarando mucho el panorama de eso. Mira, acá otra pregunta. Doctor, me realicé 2 prótesis removibles, y cuando puse la de abajo, a la semana empecé a tener una molestia al masticar, dice, ¿no? Me puede causar eso un trastorno. Lo que pasa es que, claro, puede ser porque, bueno, a cierto punto las prótesis parcial removibles generan cierta inestabilidad, ¿no? Es más, nosotros hay que entender que las prótesis de tipo removible tienen movimientos antero-posteriores, posterior-anteriores y también movimientos laterales, que son micros, que es normal. Pero estas molestias, primero hay que identificar por qué se da la molestia. Si la molestia es estructural, es a nivel muscular, ¿no? Y para nosotros también poder identificar esto, hay que ver el protocolo, cómo se realizó. Hay que ver la confección de la prótesis. ¿Qué tipo de estructuras han realizado? Exactamente. ¿Qué tipo de retenedores han hecho? Las placas, los conectores mayores, los conectores menores. O sea, en sí, ¿cuál es la conformación total de la prótesis para nosotros poder dar una opinión adecuada, ¿no? Doc, ahí estábamos viendo unas imágenes donde los dientes están totalmente desgastados. Entonces, la pregunta es, ¿eso me puede traer problemas de articulación temporomandibular? Sí, me puede traer problemas de articulación temporomandibular. Doctor, pero mi amigo, mi amiga no tiene nada de eso y los tiene peor. Pero el doctor lo acaba de decir. Hay algo que se llama yo me adapto y no me duele nada. Y hay un porcentaje que no se adapta, que bueno, entonces ahí vienen todos los problemas. Entonces, lo vuelvo a decir, visite a su cirujano, dentista de su preferencia, doctor. Y si tenemos los dientes así, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos con el tratamiento rápidamente, doctor, antes que nos corte. Ya, bueno, si los pacientes llegan así de esta manera, lo que nosotros tenemos que primero es acudir a un profesional, el cual nos va a hacer un diagnóstico, en base al diagnóstico un protocolo de tratamiento y ver la mejor opción. Pero definitivamente, si el paciente viene con desgaste severo, hay que tener en cuenta que no solo existe los trastornos temporomandibulares, viene acompañado de ciertas alteraciones clínicas, ¿no? Como el desgaste como tal, bruxismo, también hay mucha evidencia relacionado a ello. Entonces, es bueno nosotros hacer un diagnóstico para el manejo. Una vez que el diagnóstico está hecho, hacemos exámenes complementarios como radiografías, fotografías, modelos, encerados, ¿no? Después de eso, después de hacer todo el protocolo, ya podemos aplicar el tratamiento, ¿no? Pero, en definitiva, hay evidencia científica que dice, si nosotros hemos desgastado dientes mayor a 1.5 milímetros pasados los 60 años, quiere decir que tenemos alguna patología por ahí. Sí o sí. Exacto. Doctor, acá hay colegas que están preguntando. Vamos con las preguntas colegas, ¿qué le parece? ¿Puede ser, doctor? Vamos con las preguntas. No hay ningún problema. Es que aquí manejamos dos tipos de público, doctor. El público en general y el público, como yo le digo, el público de los colegas jóvenes y los especialistas que nos miran también, ¿no? Entonces, perfecto. Doctor, muy buenas tardes, doctor. Estoy haciendo una rehabilitación completa de toda la boca. ¿Por dónde me recomienda usted a empezar? Bueno, es una pregunta muy genérica. ¿Por la parte del maxilar superior o por la parte del maxilar inferior? Ya, nunca olvidar que el paso número 1 para rehabilitaciones completas empieza por el incisivo central superior. Porque el incisivo central superior, nos va a dar el plano
de sonrisa anterior, nos va a orientar al plano oclusal y nos va a ayudar con el encuentro de dimensión vertical. Una vez que iniciemos con eso y a partir de eso planificamos, mandamos a hacer el encerado, provisionalizamos y yo creo que ese es un buen protocolo para hacer ese tipo de pacientes. Doc, lo dijo clarito. Entonces, para los colegas, que a veces muchas veces preguntan, ¿no? Empiece, como dice el doctor, por la parte de arriba, por el de adelante. Disculpe, doctor, que eso también tiene, ahí le usted tiene que ir mirando la guía anterior, que es importante, ¿no? Porque, claro, la guía anterior es importante. Existe estudio de investigación que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos guía anterior, estamos generando un proceso muscular. Hacemos que ciertos músculos, la tonicidad muscular en algunos músculos se deprime o descansa y en otros se activa. Eso sí es importante. Es que era otra pregunta de otro colega, por eso no lo quería decir, porque dice, doctor, buenas tardes. ¿Cuáles son los principales, bueno, aquí yo lo traduzco, Doc, ya yo lo traduzco. ¿Cuáles serían las principales guías? No puede ser, yo diría los principales conceptos, los 4 conceptos de la oclusión, ¿no? Bueno, a ver, Doc, nos puede... Bueno, lo que pasa es que la oclusión es dinámica, ¿no? Y lo principal es tener, primero, estabilidad oclusal, el cual nos permita tener una buena dinámica, una buena estabilidad y permita que el paciente esté pues confortable, ¿no? De eso trata la oclusión, mucho más allá de los conceptos, que existen muchos conceptos, que nosotros creo que ahondar ahorita sería... No alcanzaría, no para nada. No van a cortar, no, ya. Así que un día tenemos que hacer un programa así especialísimo de esto. No, si yo quiero aprender más de esto, ¿hay algún curso? ¿Dónde lo sigo? ¿Cómo hago para claro. Conténtenos. Bueno, mi nombre es Jack Escobedo, yo dicto cursos a nivel de posgrado, también soy docente en un pregrado en la Universidad Privada Antenor Rego de Trujillo. Dictamos cursos de prótesis totales, oclusión, ATM, prótesis sobre implantes, carías, en Trujillo, y también vienen doctores de Lima acá a acompañarnos para que todo sea desarrollado y llevado de una manera correcta, ¿no? Excelente. ¿Algún número de contacto, doctor? ¿Un Facebook, un Instagram? Búsquenme en redes como Jack Escobedo y asumo que a partir de ahí ya, si se ponen en contacto con nosotros, se van a poner en contacto con los doctores para que puedan ayudarlos y orientar y llegar a algún curso que tenemos. Doctor Jack Escobedo, ¿usted es pariente del doctor Jack Pando? No, ¿o sí? No. Yo soy de Cajabamba. Yo soy cajabambino. Cajabambino. Listo, doctor. Qué bonito haberlo tenido aquí en el programa. Espero volver a contarlo con usted y todos juntos reactivemos la odontología, doctor. De todas maneras, un placer, doctor Yuri. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a la pausa, señor director, y regresamos.
Muchas gracias, ya estamos de vuelta. Hasta luego, nuestro señor director lo indique. Vamos a estar conversando con el gran doctor Eduardo Pacheco. Vamos a estar conversando sobre la elevación sinusual. ¿Cuándo y por qué está indicada? Así que, señor director, queda de usted. Doctor Pacheco, ¿me escucha? ¿Me llega a escuchar? Sí, doctor Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, doctor Pacheco, qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Yuri, por la invitación. De nuevo, un placer estar ahí en tu programa. Eduardo, un lujo que estés acá con nosotros, ¿ah? Un lujo. Así que, gracias una vez más. Sabemos que estás dando cursos por todos lados. Te he visto por el norte, ahí del Perú. Sí, ahí estuvimos hace unas semanas ahí en un congreso de la Universidad de Zipán, una invitación ahí en su congreso internacional, así que ahí estuvimos pasando por el qué norte. Bonito. ¿Sabes qué? Mira, a mí me traen varias preguntas porque hay un curso de implantes que ibas a dictar acá en el Callao, o se están confundiendo acá de preguntas. Sí, vamos a comenzar un curso, acabamos de terminar el diplomado del Colegio Odontológico del Callao y vamos a estar comenzando uno la otra semana en la sede de Colina, ¿no? La mañana, de 9 a 12 creo que es, la próxima semana, porque esta semana creo que hay un paro nacional, así que se ha reprogramado. Ajá, eso es lo que estaban preguntando, tus seguidores están preguntando, Eduardo, aquí están tus seguidores, ¿ah? Así que vámonos a conversar. Vamos a conversar con el doctor Eduardo Pacheco, especialista en implantología oral. Vamos a estar conversando sobre la elevación sinusal, cuándo y por qué está indicado. Doctor, por favor, coméntenos. Bien, mira, la elevación sinusal es un procedimiento en el caso que el paciente no tenga el reborde adecuado para la colocación de un implante, ¿no? Entonces, si no tenemos la altura y el ancho suficiente del reborde, obviamente vamos a tener que invadir esta zona noble que es el seno maxilar. Y si recordamos un poquito la anatomía, el seno maxilar es una cavidad neumática que está llena de aire, forma parte de todos los senos paranasales, ¿no? El seno maxilar, el seno fenoidal, las encías etmoidales, el seno frontal. El más grande de todos estos senos paranasales es el seno maxilar, ¿no? Y tiene límite con las piezas dentales posteriores, molares y premolares. Entonces, cuando nos falta altura o ancho, como te mencionaba, en el reborde de esa zona, tenemos que invadir esta zona, ¿no? Entonces, ¿cuándo está indicado? Cuando no tenemos la altura suficiente y cuando no podemos colocar un implante corto, porque también una solución es colocar un implante corto, ¿no? Y evitaríamos invadir esta zona noble, que si no sabemos abordarla, podemos tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, si no tenemos la opción de colocar un implante corto, porque ya es demasiado baja esa altura, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a la elevación sinusal, ¿no? Entonces la altura del reborde alveolar residual ideal sería de 10 milímetros, sí, ¿no? Pero si es menor, tenemos que recurrir a una elevación sinusal. Si el ancho también es menos de 4 milímetros, también tenemos que recurrir a una elevación sinusal. Tenemos que tener también, doctor, déjame terminar, ausencias de patologías sinusales y también las limitaciones anatómicas que te he mencionado, ¿no? Claro, ausencias de patologías sinusales, porque si no sería muy peligroso, se podría infectar el seno, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y todos sabemos, si se infecta el seno, lo que se va a producir es una sinusitis, ¿no? Que puede agravarse, complicarse y hasta terminar en una pansinusitis que se puede disgregar a todos los senos paranasales, ¿no? Wow. Lo que pasa es que hay colegas que están preguntando, ¿no? Entonces, para que vayan un poquito más despacio, doctor Eduardo Pacheco, para que nos puedan seguir, ¿Cuándo? El doctor Eduardo Pacheco es un especialista en implantología oral. Entonces, hay una problemática real que muchos pacientes presentan,
cuando tomamos la tomografía, primero la panorámica, luego la tomografía, no encontramos suficiente cantidad de hueso. Vamos a llamarlo así, cantidad de hueso, para que se entienda cantidad de hueso. Entonces, ahí es cuando tenemos que tomar la decisión de elevar el seno, ¿no? Para poder tratar de ganar mayor cantidad de hueso. Entonces, doctor, la pregunta es más o menos doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para hacer una elevación sinusal? A ver, doctor, si lo puede decir un poquito más despacio. Ya. ¿Cuándo sería? Primero que no haya patologías sinusales, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una diapositiva donde el paciente no debe tener pólipos, antrolitos, engrosamiento, una membrana infectada, ¿no? Rinitis alérgica o alguna patología que pueda complicar el procedimiento. Entonces, para eso obviamente tenemos que evaluarlo al paciente clínicamente y radiográficamente, en este caso tomográficamente, ¿no? Mediante una tomografía. Evaluar adecuadamente que el seno esté totalmente limpio, ¿no? Entonces, Uy, ¿qué pasó? Tuvimos un corte de... Ahí está, regresó el doctor, me parece que regresó. Sí, estaba entrando en una llamada, Ahí está. discúlpame, ya le he cortado. No, disculpe. Entonces Sí, te decía que tenemos que tener la ausencia de cualquier patología dentro del seno para nosotros poder abordar, ¿no? Entonces, si nosotros ya hemos hecho la evaluación clínica y tomográfica, nosotros podemos entrar a hacer este procedimiento, ¿no? Con la seguridad, ¿no? Y la certeza que no vamos a tener una complicación. O si en el caso, pues tenemos alguna estructura anatómica que esté dificultando el abordaje, sabremos también cómo poder resolver esta complicación que se pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la arteria alveolar superior, que por ahí hay una imagen, que pasa por la Ojalá que me vuelvan las maxilar. imágenes. Por la pared lateral del seno maxilar, ¿no? Entonces esta arteria irriga el seno, es una de las que irriga el seno maxilar, ¿no? Aparte de las arterias sigmoidales, ¿no? Pero esta pasa por la pared lateral justo cuando hacemos el abordaje lateral del seno maxilar. Entonces, podemos evitar seccionar, ¿no? O lesionar esta arteria mediante una evaluación tomográfica. Ubicar bien la arteria y hacer el abordaje lo más lejos posible, o Perfecto. si está justo en el... Claro. Y otras patologías o otras complicaciones, por ejemplo, la delgadez de la membrana. El seno maxilar es una cavidad hueca, como te explicaba, que tiene una forma piramidal de base interna y de vértice externo. Esta cavidad está tapizada por una membrana, que es la membrana de Snyder, ¿no? O membrana sinusal, que es muy delgada, mide aproximadamente 0,03 milímetros de espesor, y va a depender de los hábitos también del paciente, si el paciente es fumador, si tiene alguna patología como rinitis alérgica, ¿no? Si estaba en constante inhalando sustancias irritantes, de repente por su trabajo. Por el trabajo, ¿no? De repente amoníaco, thinner, o que puedan dañar pinturas, ¿no? Detergentes, la integridad de esta membrana, ¿no? También hay estudios que han mostrado la relación del fenotipo gingival, ¿no? Si tenemos un fenotipo fino o grueso con respecto al grosor de la membrana sinusal, ¿no? Entonces, si la membrana es muy delgada, es más probable o más posible que esta membrana se pueda rasgar o lesionar en el momento de hacer el abordaje al decolar esta membrana, que es una de las complicaciones más frecuentes al hacer este procedimiento, ¿no? Que se rasgue o se rompa la membrana, ¿no? Y esto obviamente se puede evaluar tomográficamente
y clínicamente bajo este artículo, ¿no? Que nos habla la relación del fenotipo gingival con el grosor de la membrana Snyder. Doctor Eduardo, mire, una pregunta de aquí de un paciente. Doctor, muy buenas noches. Bueno, más o menos así, ¿no? Dice, si yo decido hacer el levantamiento, la elevación sinusal, ¿cuántos implantes? ¿Podría poner 2 implantes? Bueno, más o menos, pero ese es diagnóstico, ¿verdad, doctor? Vamos. Claro, habría que ver, ¿no? Si le faltan 2 piezas, se pueden poner 2 implantes. Si le faltan 3 y quieren hacer un puente, también se pueden poner 2 implantes nada más y hacer un puente, ¿no? Habría que evaluar. Ahora, nosotros podemos colocar los implantes en el momento de que levantamos el seno, o también podemos elevar el seno, regenerar esa zona y luego de unos meses, ¿no? Dependiendo del material que utilicemos, colocar los implantes en una segunda fase, ¿no? Todo de qué va a depender de la altura del reborde. Si tenemos una altura menor a 4 milímetros, no voy a poder colocar el implante porque no voy a poder estabilizar este implante. Si tengo una altura de 6, ¿no?, milímetros, sí puedo estabilizar el implante y elevar a la vez, ¿no? Lo puedo hacer simultáneamente. Doctor, una pregunta de un paciente, ¿no? Dice, doctor, a mí bueno, me han dicho que tengo que hacerme efectivamente una elevación sinusal, pero estoy con la gripe. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar para poder hacerme la cirugía? Ya, si el paciente está gripado o tiene algún proceso de rinitis o ¿no? Tiene que esperar unas semanas, ¿no? Que pare, porque la gripe es viral, ¿no? Es el proceso viral, y obviamente evaluar al paciente que ya no tenga mucosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ingresar y el paciente tiene la membrana inflamada que está produciendo constantemente mucosidad, pues el material de injerto que coloquemos ahí se va a contaminar, ¿no? Entonces, igual si tuviera una sinusitis ya previa, ¿no?, o una sinusitis crónica, tenemos que tratarla, y muchas veces tenemos que hacer la interconsulta con otorrino, ¿no? Ahí había una imagen muy importante de la que hay que tener en cuenta, que es ver unos factores que son la presencia del septum, ¿no? La posición de la arteria que te mencionaba, ¿no? El grosor de la membrana. Estos factores son importantísimos, ¿no? Y un factor muy importante es el ostium, ¿no? Entonces, hay varios estudios que mencionan diferentes factores, pero en mi criterio, con todo el tiempo que llevo realizando este procedimiento, estos 4 son los más importantes, ¿no? Que yo lo resumo en este acrónimo OSAM. El ostium, ¿no? El ostium, ¿qué es? Es la comunicación del seno maxilar con la cavidad nasal, ¿no? Es por donde va a drenar el seno maxilar a la cavidad nasal. Si esto está obstruido, tapado, pues obviamente se va a producir una sinusitis, ¿no? Entonces hay que ver eso. Otro es la presencia de septum. ¿Qué son los septum? Son tabiques o paredes que pueden dividirme el seno en cavidades, ¿no? Si es una cavidad, puede dividirme en 2 o 3, verticales, horizontales, y esto me puede ocasionar rasgamiento, ruptura de la membrana en el momento de ingresar, ¿no? Y también, obviamente, si son compartimientos muy pequeños, también pueden ocasionarme sinusitis, ¿no? El otro factor que te mencionaba es la arteria alveolar superior posterior. Hay que ubicar bien la arteria, en qué posición está. Y esto lo podemos evaluar con una tomografía nada más. Y ver si la posición de la arteria es baja o muy alta. Y también si está pegada a la cortical, pegada a la membrana, o entre la cortical y la membrana Snyder, o está pegada a la membrana Snyder. Entonces, si ubicamos esta arteria, podemos evitar complicaciones, ¿no? Y el último, como te decía, de estos 4 de los OSAM, la membrana, ¿no? La membrana sinusal, el grosor de la membrana. Que como te decía, pues
va a depender de la condición del paciente, de los hábitos, de repente patologías previas, ¿no?, que pueden influir, y el fenotipo gingival en el grosor de la membrana sinusal. Doctor Eduardo, realmente excelente, excelente lo que nos está enseñando. Muchas gracias, realmente. Aquí, mire, les están mandando saludos, muchos saludos por el chat interno del canal. Aquí una pregunta. A ver, ¿qué pasó? Se nos fue la pregunta. Bueno, ¿cuánto tiempo, doctor, cuánto tiempo debería si me hago, bueno, dice que me hicieron la extracción de una tercera molar, y me dejaron una raíz, ¿y cuánto tiempo debería de esperar para poder ponerme un implante? Bien, bueno, si es una extracción de una tercera molar, yo no colocaría un implante en una tercera molar, ¿no? ¿Para qué colocar si se extrajo una tercera molar que ya muchas veces no tiene función, ¿para qué colocar un implante en una tercera molar? Si fuera la segunda o la primera, ahí sí, ¿no? Esperaríamos 3 meses, ¿no? Y obviamente veríamos el tamaño de la raíz antes de extraer, el grado de neumatización del seno, para ver si vamos a tener alguna complicación, ¿no? Después de los 3 meses vamos a tener la altura suficiente para colocar el implante. Si vamos a ver que ese seno está muy neumatizado por alguna patología periapical, hay una comunicación también bucosinusal que va a dificultar o va a disminuir la altura, ¿no? Se podría hacer la exodoncia y la elevación previa, ya planificando para que dejar todo preparado para la colocación del futuro implante, ¿no? Doctor Eduardo, otra pregunta. Esta pregunta es tipo paciente. Doctor, ¿ya? Doctor, muy buenas noches. Yo sufro de catarro crónico. Entonces me han dicho que tengo unas alergias en los senos. ¿Yo podría colocarme un implante? ¿Sería buena candidata para colocarme un implante o para hacerme este tipo de elevaciones sinusales? Ya, si el paciente tiene un catarro, probablemente lo que tenga es una sinusitis crónica, ¿no? Y si tiene una sinusitis crónica, hay que ver cuál es el origen de esta sinusitis. De repente podría ser, mencionaba, que el ostium esté obstruido. Entonces, si el ostium está obstruido, el único que lo puede drenar es un otorrino. Entonces tiene que entrar vía nasal y hacer un abordaje y fracturar muchas veces el huesito de esa comunicación para crear ese drenaje, y es porque si el paciente siempre está con ese catarro, esa mucosidad, es por algo, ¿no? Puede ser por una rinitis, puede ser por obstrucción del ostium. Habría que evaluar bien antes de curarse de esa dolencia para nosotros poder hacer el procedimiento, ¿no? Medicación antibiótica, corticoides nasales, corticoides vía oral, mucolíticos como la acetilcisteína pueden ablandar la mucosidad, pero hay que determinar cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de ese catarro o ese problema que tiene el paciente? Una pregunta, doctor Eduardo Pacheco. En caso de una comunicación, ¿cómo la tratamos? ¿Con antibióticos? ¿Con toda esa batería de medicación? Mira, las comunicaciones bucosinusales se pueden dar frecuentemente por una extracción, ¿no? Incluso muchas veces puede intruirse un fragmento de la raíz o el diente, ¿no? Y complicar la cosa. En el caso de que no fuera el caso de la intrusión de fragmento radicular, se cierra la comunicación haciendo un colgajo, ¿no? Y obviamente la medicación antibiótica va a ir de refuerzo para este tratamiento, ¿no? Excelente. Doctor Eduardo Pacheco, qué gusto haberlo tenido en el programa. Ya saben que el doctor Eduardo Pacheco va a estar la próxima semana en el Colegio Odontológico del Callao iniciando un curso de implantes
para todos los colegas que quieran iniciar, aprender. Pues es un curso 100% recomendado, ¿ah? Porque el doctor Eduardo Pacheco, Gracias. como ustedes ven, es un súper especialista. Gracias, Yuri. Si me permites unos minutitos, también quiero invitarlos. Para el día jueves voy a estar en una conferencia para la ASPIOI en la Federación Internacional de Implantología para los asociados de la ASPIOI. Así Ajá. que los que todavía no pertenecen a la ASPIOI están invitados para hacerse miembros de la ASPIOI. Y el día viernes tenemos un evento de la ASPIOI, una conferencia con el doctor Domínguez de México, que va a hablar sobre trasplante dental con flujo digital. Así que va a estar muy interesante esta conferencia. ¿Dónde va a ser eso? ¿Dónde va a ser? Va a ser ¿O va a vía ser vía Zoom, Zoom? la conferencia, las dos conferencias van a ser Perfecto. vía Zoom para todos los asociados de la ASPIOI. No me la Así que pierdo, doctor, no me la pierdo, no me la pierdo. Bueno, doctor Eduardo Pacheco, muchas gracias por haber estado realmente en el programa, como siempre es un placer, Yuri, muchas cualquier cosa gracias por la estamos en invitación. contacto. Siempre es un gusto estar ahí en No, tu Eduardo, programa. a ti, un lujo tenerte aquí, muchas gracias, doctor Eduardo Pacheco. Gracias, nos Muchas vemos pronto. Sí, nos vemos pronto, no te preocupes. Bueno, queridos amigos, ¿qué les pareció el programa de hoy día? Realmente qué bonito. Yo siempre me quedo muy contento porque aprendemos juntos, los colegas ven, el público ve, de verdad que sí. Bueno, ya les estaré contando grandes sorpresas, grandes novedades. Ya vienen las novedades, ya vienen las sorpresas. No se preocupen. Como siempre les digo, mantenga a Dios en primer lugar, cuídese mucho. Muchas bendiciones para ustedes.